Luego de anunciarse el segundo informe sobre objetos voladores no identificados, se pudo apreciar con mayor claridad la lucha dentro del gobierno de Estados Unidos de facciones a favor y en contra de una explicación extraterrestre de los ovnis. Funcionarios militares abrieron el debate cuando declararon al New York Times que, según datos del Pentágono, los ovnis son drones extranjeros y basura flotante. Pero poco después, otras fuentes dijeron al Daily Mail que en realidad el gobierno no tiene explicación para casi 200 avistamientos reportados en 2021. Al respecto, la publicación de Hill, especializada en temas congresionales, recordó que no es nueva la lucha por el control de la explicación de este fenómeno. The Hill recordó que Edward Ruppel, primer director del proyecto Libro Azul, relató que en los círculos de inteligencia había dos bandos, a favor y en contra de la teoría extraterrestre. Según Ruppel, la inteligencia de la Fuerza Aérea llegó a la conclusión en 1948 de que los ovnis son interplanetarios, pero ese reporte fue rechazado por el jefe de personal de la Fuerza Aérea, el general Hoyt Vandenberg. Aunque el informe fue reescrito para demostrar que los ovnis no existen y satisfacer a los superiores, permaneció una facción conformada por militares de alto rango, civiles y científicos, que está convencida de que los ovnis son naves espaciales. Ruppel relató que mientras fue director, se le pedía que hablara a los medios sobre los informes de avistamientos aclarados, sin mencionar las incógnitas. El analista de Hill estima que hay notables paralelismos entre el reciente artículo del New York Times centrado en los casos resueltos y las indicaciones dadas entonces a Ruppel. Es importante destacar que el autor del artículo de The Hill es Marek von Rennenkampf, ex analista en la Oficina de Seguridad Internacional del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Von Rennenkampf también rechaza explicaciones del artículo del Times de que un objeto grabado en 2015 en un video conocido como Go Fast se mueve solo a unas 30 millas por hora, pero parece más rápido por el ángulo de grabación. Según dijo, al menos 4 aviadores, incluido un piloto de combate, en el aire durante el encuentro, no cree en el estimado de tan baja velocidad del Go Fast. En otro video conocido como Gimbal, un objeto parece girar en las nubes, pero las fuentes del New York Times atribuyen a un efecto de la cámara. Sin embargo, von Rennenkampf estima que el tema de la rotación es una pista falsa, pues el gimbal es fascinante porque el objeto viaja a gran altura sin alas ni medios de propulsión visibles. En opinión de von Rennenkampf, los cálculos del Pentágono citados en el artículo del Times son idénticos a los utilizados por los desacreditadores de ovnis. Y en este caso, el Pentágono tiene algunas explicaciones que dar, porque las filtraciones del Times no convencen. ¿Qué opinas de este debate? Puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios. Y si te interesa este tema y otros similares, suscríbete al canal para continuar en contacto en la búsqueda de respuestas a los misterios del universo.